Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Esto es Noche Gris, un espacio donde las palabras se animan a decir lo que a veces el día calla y donde la historia, la música, los pensamientos y la vida cotidiana se cruzan bajo una misma luna. Yo soy el arpista y bueno, esta es mi sombra. Así que, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están todos? Espero que estén bien. Hoy, bueno, hoy todos sabemos, hoy es 20 de junio, hoy es Día de la Bandera. La bandera, una gran insignia de la nación, ¿no? Por así decirlo. Todos estamos bajo una misma bandera. En este caso, hoy es el Día de la Bandera Argentina. Y bueno, tiene una historia muy particular, una historia de su creador, ¿no? Estamos hablando del gran patriota y del gran prócer de este país, llamado Manuel Belgrano. Como muchos de ustedes saben, lo vemos en la escuela, el día del juramento. O sea, fue un gran patriota y es gran recordado, y yo creo que junto a San Martín, junto a Moreno, junto a grandes personajes que dieron su vida por este país. Y bueno, hoy estamos haciendo este programa para recordar un poco a ese héroe, a esa persona y también a ese humano que está detrás de ese prócer, porque tiene una historia sumamente importante Belgrano en la creación del país. Él estuvo desde los inicios, pero también estuvo antes de los inicios del país, porque formó parte de los gobiernos, del virreinato que estaba antes. Pero la historia de Belgrano se remonta desde sus inicios, desde su nacimiento. Belgrano no fue solo un prócer, ¿no? Fue un tipo con ideas claras desde joven. Desde joven tenía ideas claras. Nació en Buenos Aires en 1770, en una familia enorme. Eran 16 hermanos. Bastante, ¿no? Imagínense eso. Su casa quedaba donde hoy está la avenida Belgrano. Así que desde el vamos ya dejó su marca Belgrano acá en la ciudad, está acá en la calle Belgrano. Y ya cuando era chico, él tenía otra cabeza diferente al resto, ¿no? Se fue a estudiar a España, donde se metió de lleno con el derecho. Pero más que las leyes, lo que le volaba la cabeza eran las nuevas ideas, estas que andaban circulando eh, por Europa, ¿no? Que era el faro de todo. Por ejemplo, las ideas de la libertad, de los derechos de la persona, la igualdad. Todo esto que todavía acá en ese momento era como peligroso para nosotros. Y, y él seguía mucho de cerca la historia de la Revolución Francesa que se estaba dando en ese entonces, con el iluminismo y todo eso. Y Belgrano no se quedó solo ahí, él hablaba 5 idiomas, cinco idiomas. Y hasta cuando estuvo estudiando en Europa, el Papa Pío lo dejó acceder a los libros prohibidos que estaban en ese entonces. Libros prohibidos para la gente común, pero como él era una persona siempre curiosa y buscaba, el Papa le dio el permiso. Entonces él empezó a meterse en las ideas de Rousseau, de Montesquieu, de todos estos autores que la iglesia estaba, viste que la iglesia tenía sus libros que estaba totalmente prohibido porque, bueno, era peligroso que la gente piense libremente. Entonces, en consonancia con lo que estaba ocurriendo en Francia, que se estaba digamos, diciendo para que la gente deje que el absolutismo, en contra de eso, de los monarcas y el absolutismo. Entonces se estaba generando todo un movimiento que surgió en Francia, perdón. Y cuando volvió acá
Acá en este caso todavía era el virreinato del Río de la Plata, lejos de colgarse todas estas medallas de lo que él venía con todo su conocimiento o buscar poder, digamos, empezó a pelear por una sociedad más justa. eh, y le dieron un puesto de consulado. Y desde ahí él impulsó cosas que hoy siguen siendo revolucionarias, como por ejemplo la educación para las mujeres, la enseñanza de oficios, fomentar la industria nacional. Imagínate en 1800 al inicio, que acá que éramos una colonia de España, que solamente estábamos dedicados al comercio y había muchas limitaciones, él ya fomentaba eso, la educación de las mujeres, la enseñanza de oficios. Él era joven y tenía mucho empuje. Él quería un país distinto, ya tenía esa visión, ¿no? Y uno que todavía no existía en ese momento, pero que él ya imaginaba. Y así empezó su camino, ¿no? De joven, de juventud, que se fue a estudiar a España. Cuando vuelve, bueno, viene ya con todas esas ideas revolucionarias y entonces, cuando vuelve de España, volvió de Europa y no tardó en meterse de lleno en los cambios que se venían. Y no cambios chiquitos, ¿no? Obviamente, hablamos de revolución, de algo revolucionario. Fue uno de los que empujaron fuerte para que el virreinato, por ejemplo, del Río de la Plata dejara de ser una colonia. Estaba convencido de que era hora de tomar las riendas de nuestro país. En este caso no existía el país, pero él ya venía, ya él estaba ahí desde atrás incidiendo porque él fundó uno de los primeros periódicos acá, que después fue cerrado por el virrey porque le parecía peligroso. Entonces, y cuando en 1810 estalló la Revolución de Mayo, Belgrano no se quedó mirando desde afuera. Eh, Fue parte activa de todo ese movimiento que estaba. Entró a la primera junta y ahí mismo empezó a laburar por una patria libre, pero también justa. Imagínate esas ideas, ¿no? Con Moreno, con Castelli. Para él la independencia no servía solamente eh, de nada si es que no era acompañada por educación, trabajo e igualdad. Imagínense esos conceptos que en ese momento eso sí que era revolucionario para ese momento, ¿no? De igualdad, educación, trabajo. Y todavía, imagínate cuántos años pasaron desde que empezó la revolución y todavía seguimos buscando eso como sociedad, ¿no? Y lo loco de Belgrano es que él nunca buscó cargos por ambición, digamos. Lo nombraban porque confiaban en él. Y a pesar de todo lo que hizo, nunca se creyó más que nadie él. Siempre fue una persona que tenía los pies sobre la tierra y que siempre pensando en el otro. Siempre era nunca creerse más que nadie. No era de esos que hablaban para figurar, era de los que hacían cosas y hacía cosas, ¿eh? Porque fundó periódicos, talleres, escuelas de geometría, talleres de lectura, fundó bibliotecas, donó bibliotecas de él para que se creara una biblioteca pública. Entonces vemos al Belgrano con un tipo que iba al frente y que hacía cosas, tenía una mirada diferente al resto. Mientras otros peleaban por el poder, él pensaba en cómo mejorar la vida de la gente. Para él la revolución no era solo política, era también algo social y cultural, que tenía que ser, él veía la visión de que el mundo se estaba transformando y que ya nosotros tendríamos que formar nuestra propia nación y, y luchar por eso, luchar. Y él lo hacía sin buscar un beneficio, él lo hacía porque verdaderamente era una persona que pensaba en la gente. Pocos políticos lo hacen.
Y algo que por ahí pocos saben es que él lo ven como militar, pero él no era militar, no tenía una carrera militar. Eh, Nunca estudió, digamos, estrategia ni soñó con comandar ejércitos y estar en... pero cuando la patria lo necesitó, se puso al frente siempre sin dudarlo. Siempre, siempre. Siempre él estuvo en las invasiones inglesas, peleó, y cuando el virrey lo obligaron a abdicar y jurar cuando hubo las invasiones inglesas, él fue uno de los pocos que dijo no y se exilió a la banda oriental, ¿no? Después volvió. Eh, y allá por el 1812, después ya de la creación del primer gobierno patrio, lo mandan a hacerse cargo del ejército del norte. Y él, sin tener mucha noción, él aceptó, a pesar que no tenía experiencia en ningún tipo de campo de batalla. Y lo hizo con humildad que hoy cuesta encontrar eso, sobre todo en nuestros dirigentes, ¿no? En nuestros dirigentes políticos, eh, en esas personas que no lo vemos, no lo vemos. Sinceramente, cuesta encontrar una persona que se dedique verdaderamente a hacer algo político y a hacer algo por la gente, por la sociedad. Y increíblemente, estando frente al ejército del norte, tuvo dos batallas clave, en Tucumán y Salta. Ganó dos batallas contra los realistas que en ese momento todavía estábamos formando y estábamos luchando contra las invasiones realistas que venían del Alto Perú, ¿no? Y había que defender esa zona. Y esas victorias fueron fundamentales, fundamentales para frenar el avance de los realistas. Eh, y la gente empezó a verlo como un líder de verdad, un líder, aunque él seguía con los pies siempre sobre la tierra, él nunca se terminó de creer. Y después también, obviamente, tuvo derrotas importantes, como Vilcapugio y Ayohuma, que muchos lo sabemos, eso lo tenemos en el inconsciente, ¿no? El de Vilcapugio y Ayohuma, que fueron dos batallas, pero a pesar de eso, lejos de él rendirse, ¿no? Siguió firme, siempre firme, firme, y sabía que el camino nunca era fácil, sobre todo un camino de independencia y revolución no es fácil, y aún así siguió adelante, siguió siempre adelante, sin bajar los brazos, siempre. Y hay un hecho que muestra su compromiso total con ese desempeño de ir a luchar y a pesar de no saber, dar lo mejor de sí, siempre, siempre. Y fue el éxodo jujeño. ¿Qué fue el éxodo jujeño? Como él veía que la batalla contra los realistas estaba dura, entonces le, le dijo a la población que se llevaran todo lo que puedan, todo. Y el resto quemaran todo. Entonces dejemos tierra arrasada para que cuando los realistas lleguen no encuentren nada y no se puedan quedar con nada, no se puedan alimentar, se llevaron los animales, quemaron las casas, todo, no dejaron nada. Y ese éxodo jujeño fue algo increíble porque él convenció a la población que, y en algunos casos obviamente los obligó, porque todavía en ese momento mucha gente no estaba segura de que, bueno, seguimos a este gobierno, seguimos con los realistas. Había gente que todavía estaba indecisa. Entonces convenció a abandonar sus tierras y quemó sus cosechas para no dejarle nada al enemigo, decía. Una decisión tremenda, ¿no? Tremenda, tremenda, que solo alguien con profundo amor por una causa podía tomar. Y era un líder distinto él. Él era un líder distinto, no gritaba, no imponía miedo e inspiraba con el ejemplo. Eso, eso es algo fundamental porque un verdadero líder nunca se impone. Un líder tiene que seguir y mostrar con su propio ejemplo y su camino para que los demás lo sigan. Y eso era lo que tenía Belgrano, que era una persona, un líder nato, era un líder porque su visión era ver siempre más allá del resto. Entonces, toda esta transición, ¿no? Desde su juventud, de cuando se fue a España, absorbió todas las ideas revolucionarias, vino acá con esa visión y amor a su patria, él
Donde a él le tendrían que poner, él estaba. No importaba si tenía que estar frente a un ejército, si tenía que estar en un escritorio, si tenía que estar donde él tenía que estar, él estaba, porque él amaba a su patria. Amaba a su patria. Y él veía, quería esa igualdad, que, que tenga ese progreso para el país. Y en una de esas batallas, en una de esas aventuras que él estaba ahí al frente del ejército, vamos a lo que es concretamente el día de hoy, ¿no? Que es el Día de la Bandera. Y en medio de tantas batallas difíciles, Belgrano tuvo un gesto que iba más allá de lo militar, ¿no? Y en 1812 creó la bandera argentina, que en ese entonces todavía no era Argentina, pero él creó un símbolo, algo que pudiera unir a su ejército que estaba todo ahí disperso, que estaba todo todavía sin saber, sin nada. Y no fue algo que se le ocurrió de casualidad, no, 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 para nada. Él quería una señal así clara, algo que uniera a los soldados y al pueblo mismo. Algo nuestro, decía él, ¿no? Algo. Eligió los colores celeste y blanco que ya se usaban en escarapelas y lo convirtió en símbolo. Hay muchas, como, no mito con respecto a los colores, ¿no? O sea, algunos dicen que vio el cielo, otros dicen que tomó de la escarapela, pero concretamente hay algunos que dicen que está asociado a la Virgen, pero nunca se va a saber mucho, pero por lo general era ese color lo utilizaban los nobles siempre. La corona, la española, el color azul estaba siempre puesto como algo de nobleza, entonces de ahí quizás también puede ser. Pero hay mucha controversia al respecto de la elección de los colores. Entonces, el 27 de febrero de 1812, en Rosario hizo por primera vez las banderas a orilla del río Paraná. Imagínate el momento, ¿no? En pleno conflicto, en medio de la incertidumbre, Belgrano levantó una bandera como quien dice, acá estamos y no vamos a rendirnos. Y lo más loco es que el gobierno en ese momento no estaba de acuerdo con lo que él hizo. Le pidieron que no la usara más, que no, que esperara, pero él ya había tomado la decisión, como siempre. Es él no importaba las consecuencias, él siempre pensando en el futuro y en el futuro de la revolución y la independencia, porque sabía que no era solo un pedazo de tela, era una declaración, era una promesa. Y esa bandera que nació casi a escondidas es hoy un símbolo que llevamos acá en el corazón de todos los argentinos. Y Eh, entonces, vamos a decir, ¿no? Que la creación de la bandera fue como algo tumultuoso, algo como que eh, en medio de tantos conflictos donde todos se peleaban contra todos, también a la vez cada uno quería su propia ambición. Siempre hay personas que luchan por algo verdadero, que tienen su ideal ahí profundo, pensando en el resto y no solamente en uno mismo, ¿no? Y que es tan difícil encontrar ahora eso, y que todavía cuesta tanto, ¿no? En nuestros líderes verlo. Siempre hay, cada uno se pelea porque sí, porque por su ego, porque quiere aparecer en la historia, y nadie piensa, pero siempre hay personas detrás que están eso haciendo algo. Y un poco este programa es para contribuir a eso, recordar a Belgrano, recordarlo, que no es solamente una imagen que está sentado así, no, Belgrano es un símbolo de pensamiento, un símbolo de visión de futuro, un símbolo de unión también, porque él creó la bandera pensando en la unión de la gente, pensando en que estemos sobre algo, un símbolo, porque siempre la simbología es lo que hace es eso, unir en algo a todos, en un conjunto. Por eso Belgrano es para mí uno de los héroes más importantes que tuvo, no solo a la Argentina, sino fue inspirador para otros, porque esa visión de decir, bueno, ver
ver que yo todo lo que hago lo hago por el otro. No importa lo que pase conmigo. ¿Quién hace eso ahora? ¿Quién hace? Ya no hay. No lo vemos en nuestros políticos, no lo vemos en nuestros dirigentes. Todos se están peleando unos por otros. Y después tenés a las personas que, como, no voy a decir con borregos, siguiendo a alguien que ni siquiera sabemos realmente si es sí, si es no. Entonces, no tenemos esa coherencia y no tenemos esa representatividad de alguien que verdaderamente esté luchando por los ideales, porque estemos mejor y demás. Y eso en Belgrano lo llevó obviamente a cargarse con muchos enemigos, porque siempre están los que quieren solamente su propia ambición, los que quieren solamente su propio beneficio sin pensar en el otro. Y lamentablemente, bueno, eso lo llevó a, a, a terminar también como terminó, porque después de tantos años de servicio a la patria, Belgrano terminó su día en la pobreza absoluta, ¿no? Sin reconocimiento, sin honores, sin aplausos, y murió un 20 de junio de 1820, en silencio. Ese mismo día, en Buenos Aires se disputaban el poder entre caudillos, y nadie pareció darse cuenta de que se iba uno de los más grandes personajes que actuaron en la independencia y en la creación de la República Argentina. Eh, ¿Y sabes qué usaron para pagarle el entierro? O sea, una cortina. Imagínense esos datos, ¿viste? Una simple cortina blanca del convento de Santo Domingo. Esa fue su mortaja. Parece mentira, ¿no? Que una persona tan importante, tan grande, solamente un periódico público, así chiquitito, murió Belgrano. Y murió así, se nos fue así uno de los más grandes próceres de este país, ¿no? Que hoy lo recordamos como el Día de la Bandera, pero también se recuerda hoy fue el día de su muerte, el 20 de junio de 1820. Pero aunque se fue sin gloria, dejó una huella profunda Belgrano. Su bandera flamea cada vez que miramos un mástil, ¿no? Siempre vemos, y eso se lo debemos a él, se lo debemos a él. Su ejemplo sigue vivo porque todavía lo seguimos recordando. Su ejemplo sigue vivo en quienes sueñan con una Argentina justa, libre y solidaria. Solidaria ante todos. Pensar en el otro y no en nosotros nada más. Belgrano no se hizo héroe por pelear batallas, fue un héroe porque nunca dejó de creer. Nunca dejó de creer en sus convicciones, en sus ideales y en su visión de un mundo mejor. Eh, Hoy lo recordamos por eso, ¿no? Porque nunca dejó de creer, porque él eligió servir, eh, aunque eso le costara todo, y terminara sus días en la más absoluta miseria, porque directamente cuentan que él le pagó a su médico con un reloj que era lo último que le quedaba. Eh, y eso, viste, es como que vos decís, ¿por qué tanta crueldad hacia una persona que hizo tanto, ¿no? Pero su legado está ahí. Y él nunca le importó eso. A él no le importó terminar en la pobreza, porque él sabía que todo lo que estaba haciendo lo hacía por la gente, por el pueblo y por la creación de un país que hoy tenemos, ¿no? Gracias a que muchas personas cayeron en el medio. Y hoy no solo lo recordamos como el creador de la bandera, sino como un tipo íntegro, firme con sus ideales, coherente hasta, hasta el último día, coherente hasta el último día, porque es más, él le debían un montón de plata,
de todo su servicio al Estado. Y él en su testamento deja que esa plata para la creación de escuelas. Imagínate, hasta el último día él eh, siempre pensando en el otro, que es algo que ahora cuesta tanto, ¿no? Cuesta tanto en este mundo tan individual en este momento y muchas veces egoísta y materialista. Y, y la pregunta, ¿no?, que queda flotando eh, en el aire con toda esta reflexión de hoy, recordando al querido Manuel Belgrano, es ¿qué estamos haciendo nosotros hoy con la libertad que él soñó? ¿Qué estamos haciendo? Porque ser argentinos también es eso, seguir creyendo, como creyó Belgrano, en un país justo, libre, solidario, pensando en la industria, industrialización, en educación, ante todo, porque él decía que sin educación jamás se puede un país industrializar también, porque hay que tener educación para industrializar. Hay que tener educación, hay que tener visión y hay que enseñar eso en la gente. Hay que enseñar, no estoy hablando solamente del patriotismo y de la patria, no. También el hecho de una cosa íntegra, porque él no solamente también pensaba en Argentina, sino él pensaba en la región entera. Y la pregunta que siempre todo el mundo nos hacemos es, ¿por qué Latinoamérica, siendo tan rica en materia prima, es un país tan pobre y tan desigual? Porque ningún país de América Latina tiene la distribución equitativa de sus recursos. Siempre son unos pocos los que se los llevan. Y la verdad que, bueno, es para reflexionar y pensar hoy, recordando al gran Manuel Belgrano. Eh, para mí uno de los, junto con San Martín, son dos grandes próceres que pelearon, lucharon y dejaron su alma en pos de una visión de país, una visión, una construcción de ciudadanía. Y bueno, yo este aporte a este programa hoy de Noche Gris es, es un poco para recordar a Belgrano y homenajearlo un poco, ¿no? Así que bueno, sin más, espero que le haya gustado, recordar un poco, los invito a reflexionar, los invito a pensar y en estos momentos tan tumultuosos de este país, eh, los invito sobre todo a pensar y no dejarse llenar la cabeza por los medios, por ningún medio, no estoy partizando absolutamente nada, porque para que un país funcione, todo tiene que estar ensamblado y cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Y tiene que funcionar. Entonces, hoy recordando al gran Belgrano, recordando a la bandera argentina, este homenaje para él. Y bueno, los invito a eso. Saquen sus propias conclusiones. Lean, investiguen, saquen sus conclusiones propias. No se dejen manipular ni influenciar por nadie. Los invito a eso, nada más. Así que bueno, esto fue Noche Gris. Eh, Esto es Noche Gris para todos ustedes con humildad, este programa. Así que bueno, nos despedimos. Que tengan todos ustedes buenas noches, buenos días, buenas tardes y buena vida. Chao.